Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Días de Misterio con Manu Satarain. Es para mí un enorme placer volver a estar aquí nuevamente con todos ustedes después de habernos tomado unas buenas y merecidas vacaciones, medio bronceados, pero muy felices, la verdad. Y pues qué bueno que estén aquí nuevamente con nosotros, nos alegra estar con ustedes también y pues ya se la saben, para mí es un honor presentar a Napao y a Sael. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Días de Misterio a Manuel y a Sael. Pues un honor estar aquí nuevamente con ellos compartiendo unas historias más paranormales para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este tercer episodio de Días de Misterio con Manu Satarain. Esperamos que les vuelva a súper encantar este nuevo podcast que tenemos para ustedes. Bueno, y pues muchas gracias. Perdón. Quiero agradecer por los buenos comentarios que nos han dado, por las vistas que hemos tenido, por las reacciones, por todo. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante bueno, de temas paranormales de la comarca lagunera. Es un tema pues bastante bueno que traemos el día de hoy. Y por ahí primero vamos a darle de un suscriptor a Pau que te llegó. Una Sí, historia de ahí de un bueno, suscriptor. ese suscriptor sí nos hizo llegar esa historia desde la Ciudad de México. Él cuenta que él vivía con sus abuelos, pero su abuelito falleció, pero su abuelito siempre estaba en su cuarto acostado y hacía unas cosas. Entonces, cuando ya falleció y pasó tiempo, él pues él lo extrañaba y todo, y pues de repente él hablaba, sí, pues él decía que hablaba así como si estuviera hablando con él. Y un día escuchó en la recámara que era su abuelito, ruidos que hacía así su abuelito. Entonces, en el momento que él se sentó en la cama de su abuelito, él sintió como si estuviera alguien, como si se hubiera acostado alguien o sentado alguien hacia un lado de él. Y pues él decía que si era él, que si era él. Y pues seguía sintiendo. Entonces él lo que me decía que si yo creía que si las personas que ya se fueron volvían. Entonces esa respuesta yo siento que cada persona cree diferente. Si las personas regresan del más allá o están en un lugar diferente. Entonces yo le comenté que yo pienso que las personas, si tú anhelas que ellos vuelvan, sí vuelven. O sea, yo creo que el abuelito vio el anhelo de su corazón. Yo siento que, o sea, es como, tal vez como ellos pedir como un permiso especial, como que, ¿sabes qué? Quiero ir a ver a mi familiar. Así como ellos piden como que nos, o sea, cuando hay personas que tienen esa necesidad de volver a ver su familiar fallecido, Sí, así igual la gente que está ya no con nosotros, ¿no? sí, Sí, pues así creo que a es. final de cuentas, pues es algo bonito, ¿no? O sea, al reencontrarte con un ser fallecido es algo muy bonito porque, pues yo, por ejemplo, tengo una hermana que falleció, ya va para 2 años que falleció, y pues dices tú, oye, qué dicha, qué anhelo volver a verla, ¿no? Saber Sí, que a lo claro. mejor existe algo, pues más allá de la vida, ¿no? Como Sí. le podemos decir. Bueno, yo también quiero comenzar hablando de lo de mi hermana. Esto le sucedió literalmente a ella. Estamos hablando de los años 90 más o menos. Ella está en secundaria. Y entonces ella, cuando iba justamente a la secundaria, un compañero de ella iba con su papá en una moto y el papá pierde el control y se mete abajo de lo que es un tráiler y muere trágicamente. Esto estamos hablando a la altura de un rancho aquí que se llama Los Arenales, de aquí de la comarca. Sí, por carretera Sí, Mileras. y pues fallece el muchacho y el papá. Entonces a este señor le decían el Masecas. No sé por qué le decían el muchacho así, el Masecas. La verdad no entiendo por qué. Pero entonces decía después mi hermana que tiempo después en la escuela a varias personas que no sabían que él había fallecido lo empezaban a ver, o sea, empezaban a ver este chavo. Inclusive había creo que un camión que se dedicaba nada más a llevar a los puros estudiantes y decían que en el camión ya cuando iban a bajar varios sentían la presencia o sabían De, como que estaba dentro de ahí. Ajá. Sí, o sea, hablando de esto, pero estamos hablando porque estamos hablando de la carretera Mieleras que está aquí en Torreón y también ahí después volvió a suceder otro evento también. Esa vez yo sí recuerdo, yo era muy pequeño y venía con mis papás, venían en aquellos años de que en un baile que los habían invitado. Y cuando venían había un señor ahí que se mató, que se llamaba, le decían Nerón.
Y yo sí recuerdo ver una silueta de un hombre que pasa. Yo estaba niño, yo nada más me sorprendí porque todos empezaron a gritar. Y cuando empezaron a gritar yo dije, pues, ¿qué onda? O sea, ¿todos lo vieron o solo tú? No, lo vimos todos. Entonces le dijeron a mi papá que fuera frenando, pero cuando fue frenando, o sea, ya los gritos fue porque se dieron cuenta que era el señor que había muerto ahí. Yo no sabía, yo recuerdo nada más que mi mamá me tapó los ojos. Si acaso tendría yo unos 5 años, pero sí recuerdo que se me quedó. Y a mí esa carretera, bueno, lo que es ese tramo, sí me ha dado también algo de miedo porque ha habido ciertos accidentes y dicen que hay muchos seres que sí aparecen ahí. O sea, estamos hablando de ese tipo de esa carretera, ¿verdad? Ujú. Claro. Y me recuerda mucho a lo que estás diciendo de la Del persona, abuelito ajá, de la persona. que nos compartió eso directamente de que pues literalmente pues sí pueden venir los seres espirituales, Ujú. ¿sí? Un muerto. No sé tú qué pienses, Asal. Fíjate que yo pienso que esas personas que tienen muertes, por ejemplo en el caso tuyo, que la historia que nos estás platicando, que tienen muertes trágicas, son almas que no descansan, ¿sabes? Como que es como en una película, como poner pausa. Yo siento que ellos lo ven así como de que mueren trágicamente y al momento de ellos morir están haciendo algo en su vida y de repente, o sea, no sé, mueren de fregazo y ¿qué onda? O sea, me imagino que se han de quedar como pensando de que ¿qué sigue? O sea, ¿por qué estoy en pausa? No sé si han visto la película de la niña esta que asesina a una persona, bueno, un hombre, que es una persona que pues la desvive. Uh-huh. Entonces la niña se queda como en un limbo. Entonces yo siento que es así con esas almas que no descansan, Ajá, que están repitiendo una y otra vez o andan vagando. Entonces yo siento que por eso ellos se aparecen, porque no terminan de descansar y no terminan de entender que ya no pertenecen aquí. claro, es que es una muerte pues en realidad trágica, como por ejemplo en Japón. En el sintoísmo es muy bien conocido que una muerte trágica se convierte en una maldición y es por ahí donde nace la leyenda de que después esos mismos fantasmas pueden volver a atraer más personas. No sé si han escuchado también, hay algo muy comentado que es de la carretera Torreón-Saltillo, que se aparece una mujer a las afueras de Torreón y le pide ride a los traileros. Y entonces ya cuando van directamente para Saltillo, pues ellos empiezan a tener una plática con la chica y todo esto, como que tipo así de ligue, ¿no? Empiezan a tener una plática así como directamente de ligue y de repente dicen que se empieza a poner el entorno frío. Sí. Y empiezan a notar cambios en la temperatura. Normalmente, principalmente, eso es lo que siempre dicen, cambios en la temperatura. Pero, ¿tú a qué crees que se deban los cambios? Yo me imagino que se ha de ver también a los movimientos de energía. Sí, ¿verdad? Y ellos empiezan a platicar que al final ya es un ser como un espectro. Y muchos de ellos vuelven a repetir nuevamente el accidente. Entonces es como lo dicen o tienen esa leyenda en Japón, ¿no? De que si una persona muere... No sé si han visto la película The Growl, La Maldición, de la que sí, sale sí, así con el cabello. sí. Se habla naturalmente, efectivamente, de que donde hay una leyenda, que hay una maldición, se nace, pero lleva más personas ahí dentro mismo. Sí, o sea, es como cuando, ahorita que mencionas lo del cambio de temperaturas, es como cuando, por ejemplo, no sé, o sea, hay gente que dice, ay, es que entré a este cuarto o entré a esta casa y se siente muy frío, se siente muy vacío. Es porque yo creo la energía, ¿verdad? De esa persona. Eso iba a comentar también. O ese ente se quedó ahí plasmada. Sí, porque tú nos ibas a platicar una historia muy padre, Pau, que te pasó. Bueno, a ti no te pasó a tu mamá, ¿no? Sí, a mi mamá. Ver, le pasó en un hotel que ella trabajaba. De aquí, de la comarca lagunera, de Torreón. Aquí por el Paseo Morelos. Ella trabajó muchos años en un hotel. Ella empezó primero como ayudante de cocina. Y la primera historia que ella me platicó, que se le hizo un poquito fuerte, que sí le asustó, es la primera vez. Ya después dice que se fue acostumbrando porque fueron varias cosas. Entonces dice que escuchó que estaban discutiendo en el baño, pero bien fuerte, una pareja. Y hasta fue por el gerente, fue por varias personas. Y pues mi mamá se asustó y fue a ver, pero no había nadie. O sea, literal abrió el baño. Ella abrió el baño porque dijo, es que yo ya no podía esperar que llegaran los demás porque dije, la va a golpear a la muchacha o algo. Y entró mi mamá al baño y ya no había, o sea, no había nadie.
no había nadie, y se iba otra vez a la cocina y otra vez se volvió a escuchar lo mismo, hasta que llegaron los demás y empezaron a revisar todo, perdón, a revisar todo, y que, perdón, y que no, o sea, no había nadie. Entonces ya después comentaron otras compañeras que se escucha que está discutiendo una pareja, casi siempre se escuchaba, pero mi mamá, como era recién ingresada a trabajar ahí, pues no sabía todavía. Oye, ¿y ella qué área estaba? Ella en ese momento era ayudante de cocina y lo pasó al área de cocina, pero cuando estaba en cocina ella directamente y se quedó sola, cocina, le llevó a pasar algo que hasta te quedas así como que, ay. Un poltergeist, ¿sí se le dice así? Sí, que podemos Cuando decir, mueven o sea, movimientos. Ella, llegaban grupos de personas y ella tenía que estar a las 3 de la mañana para preparar, como era la única persona que estaba para preparar todos los platillos. Entonces andaba en friega preparando los platillos y mi mamá platica que literal le empezaron a aventar los trastes. O sea, pero veía pero que se agresión, era una agresión. Sí, Ya o se sea, era una presentaba como agresión, o sea, le aventaban los trastes, las ollas, se las aventaban. Y que mi mamá lo mismo que estaba enfriada, o sea, ya no hacía ni caso. O sea, te quedas así, le decimos a mamá, pero no te daba miedo. De primero como que sí me da, pero pues dice, ¿qué hacía? Ese está sucio, québralo. Ese está sucio, rómpelo. Ya. Entonces, mi mamá lo único que hacía ya al último, es decir, ay, ya van a empezar a ching. A eso les decía mi mamá. Y seguía con sus cosas, pero dice mi mamá que siempre que llegaba y era la primera que abría, siempre le pasaba eso. Que estaba cocinando, estaba preparando y o sea, literal, los trastes, ollas, levantándose. Salía volando, Ajá. De hecho, dice mi mamá que o sea, dice, yo no platico mucho eso porque va a decir mucha gente, seguramente. Y va a estar muy tranquila. Y dice, es que no es que esté tranquila, pero la presión del trabajo y todo, y te acostumbras porque no era la primera vez que le pasaba. O sea, ya había varias veces que le pasaba eso a mi mamá. Ajá. Como siento que a todos nos llegó a pasar, no sé si ustedes, les llegaría a pasar de que es cuando estaban niños o así en la casa, de que escuchaban como que se caían los trastes, pero literal que se rompían así. Canicas. No, yo trastes, sí yo escuchaba. Cadenas, yo veía sombras. Y cuando íbamos, no haz de cuenta que absolutamente Intacto. nada. Ajá. Sí, no pasaba nada. Pues fíjate que sí hay varias historias. Por ejemplo, a mí, fueron historias que realmente yo escuché cuando hacía mi servicio en el IMSS, aquí en el IMSS 16 de Torreón, que es el Hospital General. Y cuando yo estaba haciendo mi servicio de universidad, a mí me empezó una vez a platicar una enfermera. Me dice, está en el 3er piso. Yo recuerdo que hacía mi servicio en la tarde y para en el tiempo de lo que viene siendo otoño-invierno, pues ya ven que a las 6 ya está más oscuro. Me decía, oye, ¿no tienes miedo quedarte aquí? Luego yo, ¿por qué? No te han contado las historias, porque para eso me tocó una historia real de que me quedé atorado ahí en el elevador. Tuvieron que ir los bomberos, bueno, ya se imaginan todo un show. Pero ahí no fue nada de actividad paranormal. Sino que ella dice que un niño estaba antes, el 3er piso antes era de maternidad y era de niños. Entonces decía que había un muñeco y ese muñequito que tenían, pues dice que ese siempre estaba con el niño. O sea, ese muñequito siempre lo tenía ese niño que estaba muy malo. El niño al final fallece. Cuando el niño fallece, pues el muñeco nadie lo reclama, se llevan el cuerpo del niño, no sabría la verdad. Se llevan el cuerpo, no sé realmente de qué falleció, pues total que ella dice que el muñeco se queda ahí donde es la recepción de enfermería. Y después ese muñeco lo empiezan a ver en el 5.º piso. Y entonces como que pensaban como que qué está haciendo este muñeco, no, empezaron a hablar, no, que es del 3er piso, que es el 3º. Después lo miraban que en el 4.º piso. Entonces ella empieza a platicar que dice que pensaban que algún enfermero, algún camillero estaba como que tratando de hacer ese tipo de escena para asustar. Bromas. Sí, como que esa broma para asustar. Ajá. Y dicen que no, o sea, que literal haz de cuenta que lo llegaron a encerrar el muñeco y que después lo volvían a ver en la cama donde el niño falleció. Tengo yo por sabido que esta enfermera a mí me platicó que contactaron con los papás del niño que falleció y le entregaron el muñeco. Porque el muñeco
O sea, literal, aparecía en un lado y aparecía en otro. Y esa misma enfermera nos platicó también porque decía que, bueno, eso sucedió aquí cerca de la comarca lagunera, acá por Cuencamé, que su papá trabajaba en Ómnibus de México. Y entonces venía, creo que de Zacatecas, y al entrar a Cuencamé está un panteón. Y entonces dice que él ya se sabía que hay una leyenda de que ven a una mujer que te pide ride. Y entonces que pues si la volteas a ver, bueno, que si te detienes que es una muerte y que no sé qué. Total que el señor hace caso omiso, no traía pasaje. Esto era en la mañana, venía para Torreón. Y dice que al pasar el panteón y al entrar a Cuencamé, él voltea por el espejo retrovisor. Y al voltear al espejo retrovisor se impresiona porque el señor ve a la mujer que miró y él en ningún momento se detuvo. Y dice la enfermera, ella la que me platicó, que de hecho su papá pues era diabético, de ahí se asustó muchísimo y el señor falleció porque ya no le pudieron controlar la glucosa. Fue una impresión, sí, pues imagínate que tú vas conduciendo en la noche y que ves una persona y volteas por el retrovisor y lo ves atrás. Como que... Sí. O sea, como que te quedas muy impresionado, ¿no? Sí, es que hay personas que son más sensibles que otras. Hay personas que sí son un poquito más miedosas, susceptibles, que otras, ¿verdad? Susceptibles, sí. Y hay personas que no. Por ejemplo, yo desde niña como que no he sido así muy miedosa. De hecho, hablando de muñecos, está como, no sé si de miedo o de risa. Porque cuando estábamos chiquitas, mis hermanas y mis primos, en la casa de mi abuelita tenía un cuarto así, pues en los pasillos, los que están así como un zaguán, sí. Sí, estaba un cuarto pegado. Y ahí se quedaba un tío. Y ahí tenía una muñeca grande. Y esa muñeca, yo estoy segura que nos volteaba a ver. Pero nosotros, en vez de que nos diera miedo, íbamos y cocoreábamos a la muñeca. Íbamos y la cocoreábamos porque se nos quedaba viendo. O sea, volteaba la cara y se nos quedaba viendo. ¿Los puros ojos o la cara también? Los ojos y la cara. Volteaba la muñeca, así, o sea, literal nos veía. Y de hecho mis hermanas y yo siempre hemos sido así bien cargadillas. Y a un primo lo encerramos con la muñeca y estaba gritando bien feo que porque dice que se movió la muñeca. Pero yo, o sea, lo que te digo, o sea, desde chiquita he visto yo ciertas cosas y por eso ya no me da así como que mucho miedo. Pero esa muñeca sí, o sea, literal, volteaba los ojos y luego la cara. Oye, Pau, ¿y no tenía nombre la muñeca? Pues no me acuerdo, eso sí no me acuerdo el nombre de la muñeca. Okay. No me acuerdo, pero sí me acuerdo que era una muñeca grande. Oye, nada más me acuerdo que se llamaba Anabel. Anabel, no me acuerdo que se llamaba Anabel. Pero, o sea, era cuando estaba yo pensé, la verdad, sí pensaba que dije, igual es nuestra imaginación. Sí. Pero, sí, porque la mente también es porque en ese entonces estaba la de Pedrito Fernández. Y las vacaciones de terror de la muñeca. Pero, o sea, que todos lo viéramos cómo volteaba la cara. No creo que fuera imaginación de... Acuérdense que también hay en los espíritus o, bueno... Sí. Los demonios pueden crear una entidad. Se depositan en muñecos. ¿Sí me entiendes? Entonces, puede ser que sí. De hecho, pues hay exorcismos que se basan a través de donde el espíritu supuestamente se mete en un muñeco o se mete en una caja como los exorcismos judíos, que normalmente son así. Es como una serpiente. Se mantienen, haz de cuenta. Tiene que estar en reposo. Literal como está Anabel. Sí. Ya es como está Anabel y literal así. Sí, ya. Oye, y hablando de eso de juguetes, bueno, a mí sí me llegó a suceder. No sé si a ustedes les llegó a pasar. No sé, ustedes público igual y comenten para ver si a ustedes también les llegó a pasar. Pero yo recuerdo que no sé si era Coca-Cola o cuál marca era, pero empezaron a salir unas esferas que las botaban y prendían. No sé si se acuerdan. Sí. Sí, me acuerdo, pero sí, yo también me acuerdo. No recuerdo la marca. Sí, fue de Gamesa, ¿no? Algo así. Sí, creo que eran de Gamesa. Se me hace que sí. Te estoy mencionando en este video. Yo recuerdo que esas pelotitas se empezó a crear una leyenda de que decían que en la noche pues prendían solas. Sí. Pero ahí les va algo, o sea, literal que a mí me sucedió. Yo tenía unos 14 años y eran las 2 de la mañana y a mí me despertó una pelota de esas. Yo ya me quedaba, yo tenía mi habitación solo y la pelota empezaba a rebotar y empezó a prender. Porque prendían, o sea, obviamente eran prendían. Sí. Y yo me acuerdo de eso, pero
cuando empecé yo a platicar, muchísimas personas escuché la misma versión. No fue algo como que literal de que yo me lo pudiera imaginar, porque ya después fueron muchas las personas que me decían, oye, fíjate que también. Después varias personas me empezaron a decir, y no sé qué historia tendría, era algo así como tipo los tazos malditos, que si te salía Elvira te iba a pasar algo malo. Ay, sí me acuerdo de Fíjate esa. que hablando de eso, Manuel, yo también tenía una pelotita de esas y sí se prendía en la madrugada, pero yo pensé que era por la pila o algo, o sea, Pero, yo pensé que era... Bueno, deja tú que prendía la luz, o sea, se movía, rebotaba. Sí, pues o sea, Porque a lo mejor puede ser pues... un fallo, a lo mejor de que le buscas y dices tú, a lo mejor la pila, algo, ¿no? Que pudiera tener y que cada cierto tiempo haga un cortillo, no sé. Sí. Los de electrónica que son los héroes en eso, ¿verdad? No, Sí. Pero ya que, porque acá rebotaba, o sea, cuando estás hablando de que rebotaba la pelota y prendía, o sea. Y yo he escuchado muchas versiones de esos. Como en la película del Conjuro, que así se movían los juguetes solos, ¿te acuerdas? Sí, de una de las sí, películas? pues literal Igual. que se movían, sí, de que se empezaban a mover solos. Sí, pues es que hay muchísimas cosas de que te empiezas a tomar y empiezas literalmente a ver. Oigan, y bueno, yo les quiero preguntar un poquito, aparte de este tema del que estamos hablando, o sea, sobre, ¿ustedes creen que, por ejemplo, en este caso, las drogas sí hablan como portales? Porque, bueno, yo les quiero contar así, sí, claro. Uno de mis familiares, yo todavía creo que no, bueno, más bien no nacía. Tuve un familiar que sabía que él tomaba, era alcohólico, entonces, me cuenta, no voy a decir exactamente quién es para guardar un poco de, y ahorita que diga el nombre, ¿verdad? Para guardar un poco de respeto, Ahorita ¿verdad? Saludos a... Entonces les comento que esa persona, me comenta ese familiar que en una peda le dieron a beber en su caguama, ¿verdad? Le pusieron ahí droga y me comenta ese familiar que de ahí él perdió totalmente el control y me contaba que pues él era su hermano, o sea, entonces el que me cuenta eso era el hermano de él el que le pasó eso de la droga. Entonces cuando él le sucede eso, dice que empezó a tener un descontrol como si él fuera una persona pues literal como esquizofrénica. Pero, o sea, decía él que como él era niño, que él ya literal se tenía que mejor subir a un árbol a dormir, literal, porque dice, construimos yo y mis amiguitos una casa en el árbol. Dice, yo mejor me dormía ahí porque dice, yo veía cuando a mi hermano lo tenían que agarrar entre como 6 personas. Y o sea, dice, le cambiaba la voz. Dice, no era la voz de él, le cambiaba la voz. Dice, era una voz como muy, se le dice como gutural. Gutural. O sea, es una voz que no es normal. Entonces, esa persona, ese familiar que yo tengo no tiene la voz, o sea, normal así, o sea, no tiene la voz gruesa, se le podría decir grave. Entonces, decían que tenía una voz impresionante. Entonces, lo que hacía él era, pues, irse a dormir a su casita del árbol, porque dice, yo era un niño, dice, entonces, a mí me causaba terror el estar escuchando los gritos, el ver llorar a mi mamá, o sea, dice, era una cosa impresionante, dice, hasta que, pues, literal empezaron a hacer oración por él, o sea, fue un grupo de personas cristianas, empezaron a hacer oración por él, pero pues igual sí batallaron mucho para tratar de sacarlo de ahí. Entonces, yo sí soy de las personas que la verdad sí creo que las drogas te sensibilicen o abran portales a lo desconocido o al mundo oculto. Inclusive yo le comentaba a Meni que hace años atrás pues yo consumía pues cannabis, ¿verdad? Entonces no sé si en verdad, o sea, no sé si se rían de mí, público oyente o público que nos está viendo, pero se los juro que yo llegué a un punto en el que yo escuchaba voces a lo lejos, pero se los juro, o sea, yo no era una persona que consumiera en grandes cantidades. Entonces yo llegaba a un estado de relajación que no sé si entraba como en un estado de tanta relajación que escuchaba voces a lo lejos. Entonces, era estar así tranquilo y tú sabes cuando es el vecino de atrás, tú sabes cuando es el cuarto de al lado, pero yo decía, es que yo escucho voces como diferentes. Como tipo psicofonías. Ándale, como raro. Entonces yo decía, es que esto no es normal, o sea, no es normal. Entonces, pues ya, o sea, dejé de consumir eso hace ya más de muchos años atrás, cuando ya era, o sea, un chiquillo. Entonces, dejé eso atrás y la verdad es que sí digo, no, o sea, en realidad sí abre esos portales el consumir ese tipo de sustancias. ¿O ustedes qué opinan? Cuéntame. Yo sí lo pienso porque inclusive el mismo Carlos Castañeda, que uno de los mejores, la verdad, si pudiera decir ¿Quién brujos. es Carlos Castañeda? Uno de los mejores brujos que se pudiera ver. Puntos de investigador de lo paranormal, como con Jacobo Greenberg, que tienen un alto criterio. Él nos platica que las enseñanzas de Don Juan en el libro habla de cómo lo que es literalmente el peyote
te puede bueno, el peyote sabemos que es alucinógeno y sabemos Sí. que cualquier droga lo que te hace un efecto es en el sistema nervioso central. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre va a existir una relajación o una excitación dependiendo de lo que es la droga. Pero si puede llegar a pasar eso. Mira, yo me imagino que lo que te ha de haber pasado a ti con la cannabis, me imagino que ha de haber sido un punto en el que entraste muy fuerte en meditación. Es como la meditación o cuando vas a hacer un viaje astral. Tú lo empiezas a hacer y tu cuerpo llega un momento en que la relajación es tal que tú no empiezas a sentir tu cuerpo. Inclusive a veces te puede dar hasta mucho miedo porque es algo que dices tú, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? No puedo a lo mejor tener control del cuerpo, como cuando dicen que se te sube el muerto, literal. Entonces sí te agudiza esa forma. Hay muchas regiones de aquí de México, de los grandes chamanes de aquí de México que consumen ciertos hongos para llegar a eso, como lo que está también en la ayahuasca. Realmente eso sí es... Ayahuasca. Ajá, sí, es más de... Bueno, eso es de mucho respeto. Yo pienso que eso te lo tendría que hacer una persona que está muy adentrada a esto para poderte llegar a ese estado donde tú quieras llegar. Uh-huh. Porque sí es algo muy fuerte. La verdad, yo realmente de drogas no. Yo lo he tenido más, pero por la meditación. Uh-huh. A través de la meditación y lo que he escuchado de personas que consumen drogas y todo eso es muy similar. Te causa la misma relajación en el sistema nervioso central a tal punto que te puede llevar a un umbral. Uh-huh. ¿Sí? Entonces por eso a veces son los peligros que dices tú. Bueno, es que a lo mejor me pasé yo en un exceso de tal droga y bueno, puede que a veces sí exista una alucinación porque al final de cuentas es parte de la misma droga. Ajá. Mira, pero también ¿dónde queda la parte espiritual? Yo te voy a decir algo, Manu. Yo creo que tiene más riesgo una persona que se droga al momento de por ejemplo, querer contactar o querer hacerlo así porque, bueno, al menos no generalizo, pero la mayoría de la gente que se droga no lleva una conciencia tal vez espiritual o no llevan un como la gente que medita así como tú, que llevan como un tratar de llevar una vida más un poco sana, entre comillas, o literal al momento de meditar, concentrarse y tratar de protegerse con algo porque ustedes saben que se abren portales. Entonces, imagínate, es más peligroso para una persona que se droga cotidianamente, ¿no crees? Ok, igual también en estos dados casos pudiera entrar algún espíritu en posesión. Sí, porque como hay muchísimo, es bastante la relajación. Al final de cuentas, el cuerpo aquí actúa como un recipiente. Los espíritus siempre están con nosotros, siempre, día y noche, porque siempre hay espíritus, ¿sí? Entonces, siempre están ahí continuamente. Entonces, yo digo que hasta el mismo alcohol te sensibiliza esa parte. Pero sí es importante que cuando vas a hacerte un contacto más allá, pues si no sabes controlar, mejor no lo uses. O sea, claro. Porque hay mucha gente, conmigo van personas que son pacientes míos, que los atiendo y luego que me dicen, oye, Manu, es que fíjate que yo, por ejemplo, cuando medito y siento que estoy en otro plano, es cuando uso lo de la marihuana, o sea, que es la cannabis. Le digo, o sea, claro, le digo, porque a final de cuentas, creo que desde los aztecas, no realmente no sé de dónde venga realmente, pero sí es muy bien conocido que te lleva aquí a un estado de conciencia, que era lo que Jacobo Greenberg nos decía, ¿no? Llegar a alternar el estado de conciencia, igual cuando, por ejemplo, tienes sueños lúcidos o cuando, por ejemplo, haces viajes astrales. Sí, lo haces de esa manera, pero sí es muy importante el tener cuidado. Que si tú quieres contactar con alguien, si no sabes con droga, mejor ni te metas. Exacto. O sea, a lo mejor si te vas a tronar, pues mejor acá échate un porro a gusto y nada de acá de cero de contacto, porque sí puede llegar a pasar ese tipo de situación, ¿no? A mí me inquietó mucho eso. Yo no sé si te acuerdas que yo te decía, es que yo escucho, te lo juro, o sea, no estoy consumiendo en grandes cantidades como para decir, güey, o sea, yo estoy alucinando, ya estoy de que en la nube, no. O sea, eran muy pequeñas cantidades. Yo decía, es que yo escucho unas voces, pero no son voces de aquí. Yo siento que son voces sentía como de otra dimensión, pero se los juro que, o sea, no estaba yo también como... puede ser un estado alterado de conciencia. Puede también llegar a ser, porque al final de cuentas es eso, ¿eh? Eso sí, o sea, llegas a un estado de relajación que sí, la verdad no, bueno, yo en mi opinión personal no consuman, pero sí llegas a un estado de relajación muy, muy bien. O sea, bueno, al menos yo no llegaba a un estado de relajación de que yo dijera, ay, ya, o sea, déjame...
Bueno, Me y muero. hablando, fíjate que de posesión me vengo acordando de algo. Yo tendría algunos 8 años. ¿A los cuántos años haces la primera comunión? ¿10? ¿8 años? Como a los 10. Yo no la hice público. Yo a los Bueno, siete. hace muy poquito tiempo. Sí. Relativamente poco. Hace muy poquito tiempo hace que unos pasó años. eso. En la colonia Valle Oriente está la iglesia de la Transfiguración del Señor. Ujú. Yo ahí iba porque a esa iglesia es donde a mí me tocó hacer el catecismo. Y enfrente de una casa, no voy a decir el nombre de la calle. Pero es la calle. Pero es en Valle Oriente. Pues está ahí. Porque sé que a lo mejor mucha gente sí llegó a saber. Enfrente había una chica y cuando literal nosotros salíamos del catecismo, gritaba, pero gritos como no sé si han visto la película del exorcismo de Emily Rose. Sí. Que Sí, grita sí. así A fuerte, pulmón, o sea, a todo pulmón, pulmón. así de que te rompes la garganta, no literal. Y nos causaba miedo. Entonces nosotros estábamos chicos y no sabíamos como que qué era. Creo que no sé si son jesuitas los que están en la transfiguración del Señor, no sé real. No, creo que son carmelitas los que están ahí. Y empezaron en aquellos años a investigar y la chica sí sufría de un trastorno, de una posesión, perdón, espiritual, pero se decía que la chica jugaba muchísimo a la ouija. Normalmente esto también se puede dar porque es abrir un portal, ¿sí me entiendes? Sí. A final de cuentas es una dimensión, o sea, es abrir una dimensión, es como por ejemplo cuando vas a invocar algo, pero que, o sea, como las personas que si sabes invocar un demonio, tienes que saber muy bien el sello, tienes que conocer al demonio para poderlo tú invocar para no salir perjudicado. Claro. Igual lo mismo con un ángel, ¿por qué? Porque un demonio y un ángel es la mismísima naturaleza perfecta, los dos son igual. Que uno esté aquí en la tierra y que el otro esté en otro plano dimensional, pero no deja de ser ángel. Entonces tienes que tener la misma protección. ¿Sí? Porque a final de cuentas los ángeles no son como nos los pinta Roma, de que se nos quedó esa imagen de Roma con centurión, Claro. y que parecían muy bonitos griegos, porque hay muchísimos que tienen cabeza de león. Bueno, más que nada en el libro de Enoch es donde se abra más, ¿no? Porque yo tengo sabido que la Torah, que es realmente el Antiguo Testamento, pero lo original es Torah, nos habla nada más de Miguel, Gabriel y Rafael, nos menciona a ellos tres, ¿sí? Que son arcángeles. Pero es igual, o sea, abres un plano dimensional y si no sabes, pues para qué meterte. Pero yo sí recuerdo que eran los gritos estremecedores, ¿eh? O sea, a mí sí me tocó realmente eso cuando yo estaba en el catecismo y pues sí me dio miedo. Es que, bueno, siento que, no sé ustedes qué opinen, pero siento yo que el jugar con una ouija, bueno, tu persona, si no sabes, es como darle fuego a un bebé. O sea, literal es, si no sabes Pues ni cómo para qué se te debe metas. de hacer, no te metas. O sea, es literal abrir un portal que de rato la gente no sabe cómo cerrarlo. O sea, es algo, pues, peligroso, la verdad. Pues algo así llegó a pasar, ¿no? No se supieron Sí, que a mí es con que- el de los Charlie, ¿no? Sí, También. es que mira, por ejemplo, la ouija, mucha gente no sabe que para poder Ajá. jugar a la ouija se tiene que pedir permiso y también se tiene que cerrar ese portal. Sí, se Porque tiene si no que se hacer. cierra, se quedan ahí los Está el espíritus. caso también muy famoso, lo que es el caso, creo que es el caso Vallecas, en España, en Madrid, que sacó la película de Verónica. Sí, la posesión de La Verónica. posesión de Verónica, por si la quieren ir a ver, o sea, es un caso basado en la vida real de una chica que seguramente, bueno, o sea, están jugando a la ouija y ella queda... Quería contactar Ajá, con su novio fallecido. su papá. ¿Su papá? Sí, creo No, que en era- en la película era- era su no. papá, Sí, pero en ¿verdad? la historia real era su novio. Su novio. Sí. Ajá, ella quería contactar y ese caso sí fue pues Verídico. muy verídico porque llegó la guardia que en España sí se le conoce, creo, en la policía. Llegan y ven el tipo de la chica posesionada y después la mamá cuenta que el cuadro estaba así literal en la sala y se empieza a quemar, o Pero sea. dentro del vidrio, o sea, no crees que lo Sí, tenían así. no fue por fuera, o sea, Sí. adentro. Está como también el tipo de los pinturas de objetos malditos, también creo que alguien de España, el de los cuadros llorones, algo así pasó que casa donde tenían esos cuadros Pasaban se tragedias, incendiaba. sí. Pasaba con la Ajá, se incendiaba también. Sí, pero al final de cuentas, pues es como tú dices, si no sabes, pues para qué te vas a Simple y meter? sencillamente para hacer un trabajo, un ritual, aunque sea lo más sencillo, tienes que preparar el ambiente con inciensos, con perfumes, o sea, con todo. Tienes que preparar primero para poder hacer un ritual. Oye, como yo supe de un chico que se ahorcó,
en el Panteón del Águila. Está también aquí en Torreón. Pero ese chico se quitó la vida. Pero antes de esto iban y jugaban ahí. O sea, iban y jugaban ahí a la Ouija. Ujú. Iban y jugaban. Y de pronto el chico un día amanece. O sea, se quitó la vida así literal. Ajá, desvivió. Y le atribuían muchísimo a eso. Ujú. O sea, ¿será mentira o no será? Mira, a final de cuentas también es a lo mejor parte de la misma conciencia, pero si tú realmente no sabes cómo trabajar con ese tipo de cosas, mejor Ni ni te te metas. metas. O sea, pues ¿para qué? Si no Sí, sabes, claro. ni para qué, la verdad. Sí, oigan, y cuéntenme si han tenido alguna otra experiencia paranormal. Bueno, yo les quería contar una historia ya, bueno, un poquito ya vieja que me contó mi mamá cuando ella trabajaba en un hotel que Ok. todavía funciona, ¿verdad? Ujú. Ahí cerca de, por Independencia. Ujú. Decía ella que hubo una historia de una persona, una mujer fallecida. Dice que cuando ella llegó a ese hotel, que tenía una compañera que la escuchaba hablando sola. No, que sí, que decía, mamá que se acercaba al cuarto donde estaba ella. Oye, ¿con quién estás hablando? Ay, con la muertita. Y decía, pues está loca, o sea, X, ¿verdad? O sea, está loca esta vieja. Y ya de repente la veía cuando le tocaba ese cuarto a la misma señora que se le rolaban los cuartos, otra vez platicando con ella, así que, no, sí, muertita, y que esto y que lo otro, y que... Y ya hasta que mi mamá se le hizo muy raro, dice, o sea, dice, qué raro, ¿no? Ya se me hace mucho. Total que un día le cuentan la historia que dicen que en ese cuarto, yo sí llegué a visitar, sí llegué a visitar a mi mamá donde En el trabajaba, hotel. Ajá. y la verdad ese pasillo sí estaba muy tenebroso donde estaba esa habitación. Entonces hagan de cuenta que dice mi mamá que esa persona, esa mujer, la desvivieron, pero pues la hicieron, pues literal, la hicieron cortaron. cachitos. Lo cortaron. Ajá. Entonces, esa mujer la guardaron en una maleta, total, se dieron cuenta, ya se imaginarán, se hizo un rollo ahí, para no entrar mucho, no hacerlo detalle. mucho tedioso. Ajá. Entonces, cuando la policía entró, pues la habitación estaba toda, pues, salpicada. Ujú. Y decía mi mamá que todavía así, a veces en las paredes, si ponías luz, de la morada, de como ¿cómo se dice? Sí, luz violeta, Como ¿no? violeta. Creo. Ajá. Sí se notaban las como salpicaduras. No en toda la habitación como recién, Ujú. pero así ciertas zonas de la habitación se notaba. Y dice ella que pasaba algo muy raro. Que decía que cuando la persona o esta alma andaba cerca, decía que es que se olía a rosas. Entonces dice mi mamá, yo decía, ay, mi compañera está loca, claro que no. Dice, no me lo vas a creer que un día que me tocó esa habitación, sí me asusté. Y dijo, pero me Literal tranquilicé. olía a Porque rosas. literal olía a rosas. Pero yo creo que cuando huele a rosas, pues imagino que es algo bueno. No me quiero imaginar que es algo malo. ¿O tú qué opinas? Pues ¿Ustedes qué opinan? dependiendo, Cuéntame. porque, mire, yo les voy a platicar una experiencia que a mí me pasó para que no lo hagan. Literal, Sí, no lo no hagan lo en hagan. casa porque es algo muy feo lo que me pasó. ¿Se acuerdan cuando aquí en Torreón llegó una helada muy fría? Que se quemaron todos los árboles. Sí, yo Sí. sí me acuerdo porque fue Sí. para mi, pues sí, fue para mi cumpleaños. Ah, sí, Entonces, sí. mi cumpleaños. Bueno, fue en ese tiempo, no recuerdo el año, hace poquito. Pero yo recuerdo que por andar ahí de metiche, en el centro estaba un hotel el que vendía libros así de segunda mano y con ese señor yo compré un libro de magia negra. Y ahí venía de demonología. Entonces yo empecé a leer ese libro en la noche. Y pues me empezó a gustar, como que más que nada la curiosidad es lo que te atrae, ¿no? Al final La de cuentas curiosidad mató al te gato. atrae. Y yo recuerdo que estaba haciendo mucho frío, jamás se me va a olvidar que fue en ese tiempo, porque estaba fríísimo. Me acuerdo que estaba acostado en un lado, en lo que venía haciendo el buró puse una vela y yo estaba leyendo acerca de la descripción de un demonio. Cuando empecé a leer, o sea, se los juro porque a mí me pasó, o sea, no es de que yo lo haya escuchado, a mí me pasó. La cama, literal, como en la película de William, del exorcista, donde sale Linda Blair. Sí, es Linda Blair, Sí. ¿verdad? Que se levanta la cama, literal, Ay, no. así me pasó. Cuando la cama cae, te quedas como que en ese estado de que dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y yo se los juro que como nunca en mi vida había sentido un miedo tan terrorífico como esa vez. Y realmente esto no es un juego, o sea, el jugar, el hablar así con demonios no es ningún juego,
porque en mi propia experiencia fue algo horrible. Claro. Y es algo increíble el hecho de que digas tú, o sea, cómo está el movimiento de poderte levantar una cama y dejarte caer. O simplemente qué fuerza tiene ese espíritu como para literal poder hacer eso. Porque es una cama y la cama pesa. Sí, claro. Y para empezar, si realmente era el demonio que yo estaba leyendo, ¿no? O cualquier otra entidad, porque a final de cuentas abres muchas. Sí, porque hay libros que se puede leer, hay libros que no. Por ejemplo, el de San Cipriano dicen que tienes que tener mucho cuidado con ese libro. Sí, que hay no muchísimos libros que no persona puede cualquiera. leerlo. Yo tengo entendido eso. Pues yo ese lo llegué a leer, pero porque yo, como les digo, que estudiaba en el centro de Torreón, y yo me hice amigo de una señora literal que le decían que era bruja, y yo recuerdo que ella me regaló ese libro. Y yo recuerdo que lo leía, pero a mí nunca realmente me llegó a pasar algo así sobrenatural leyendo el libro de San Cipriano, no. Pero ese libro que les digo es de demonología, sí. Y que hablando de historias del centro, un paciente también me platicó que donde está la Soriana Centro, dice que él una vez entró una temporada de guardia ahí en Soriana Centro y estaba de noche. Entonces decía que él estaba haciendo un rondín casi para lo que iba a ser tiempo de Navidad, pues diciembre. Y entonces decía que cuando él iba caminando entre los pasillos le aventaban las cosas, o sea, le aventaban los juguetes. Y el señor se enojaba. Entonces ya decía, es que alguien me está haciendo una broma. Él llegó a tal punto de molestarse que llegó con los de monitoreo casi a decirle, oye, ¿sabes qué? Es que me están pasando este tipo de cosas. No, pues es que, ¿qué te está pasando? No, es que cuando yo voy a hacer guardia me avientan las cosas y bla, bla, bla. Entonces decían que se aparecía un niño. Entonces decía este señor que fue tanto la presencia negativa que él llegó a sentir que él mejor llegó a renunciar de guardia ahí en la Soriana Centro por esa entidad. Y después platicaba que él se topaba con compañeros y que decían que sentían igual, o sea, sentían lo mismo. Pesado. Yo realmente sí he ido a esa Soriana y sí la sientes como que muy diferente a las demás. Pesado. El ambiente sí se siente hasta Sí. como que muy pesado, Oye, la verdad. Qué bueno que tocas ese tema. No sé si ya lo habíamos platicado en una capítulo anterior de lo que grabamos sobre la gente que entierran en los castillos de las grandes construcciones. ¿Ya le habíamos platicado? ¿No habíamos tocado ese tema? No. Eso, bueno, no sé si sea verdad o sea mentira. La otra vez estaba leyendo sobre eso, que dicen que para que una gran construcción no caiga, que literal, o sea, en los grandes pilares de los no sé, edificios grandes sacrifican a la gente que trabaja ahí. Entonces, estaba leyendo unas historias muy interesantes. ¿Tú qué opinas de eso, Pau? Sí, de hecho yo también he escuchado eso, que cuando han hecho edificios o estadios muy grandes, que no voy a decir nombres. Yo sé, yo he sabido del Estadio Azteca. Yo también estaba pensando en ese, sí, del Estadio Azteca. Yo sí he sabido que en el Estadio Azteca. Que estuvieron sacrificando a personas que trabajaban ahí. O sea, para que la estructura... Sí. O sea, pero imagínate que sea un día de trabajo normal. Un día de trabajo normal, que vas a ir a trabajar. Porque literal estaba viendo la historia y decía de que... Pues meten de que, oye, fulanito, métete adentro para que estés amarrando, no sé, alambres de las varillas, bla, bla, bla. Y de repente te dejan caer todo el cemento. O sea, ¿qué? Pues literal también. ¿Qué pedo? Yo lo escuché también aquí cuando estaban construyendo Plaza Cuatro Caminos. Era muy... Sí. Yo estaba en la ETI cuando era muy, muy sonado de que dos trabajadores fallecieron y que después empezaron a hacer show, que porque los habían dejado enterrados pues, en la construcción de la plaza en Cuatro Caminos. Oye, pero qué horrible muerte, ¿no creen? O sea, como que dices tú, no mames, o sea... Pues creo que eso ya viene desde... Si yo tengo conocimiento, creo que desde la antigua Grecia. Creo que es donde se manejaba sepultar así personas para... Como que a entregar un sacrificio para es como un ritual, ¿verdad? Sí, es como cuando estábamos hablando de que el número 13 en los edificios no está. Y ya me acordé. Creo que esas personas que se quedan ahí enterradas son como los guardianes de esas grandes construcciones, ¿verdad? Tengo entendido. Es también como cuando un tesoro, ¿no? De que dices que está una parte de un tesoro y que dicen, oye, es que ¿sabes qué? Pero está custodiado por un muerto. Que lo mataron y ese muerto no te permite sacar ese dinero porque si lo sacas te mueres. Miren, hay otra historia, hablando de historias. Y esta también me tocó oírla de niño. Entonces,
Para donde está carretera Mieleras, para allá Ajá. está un establo. Mi papá trabajaba allá. Entonces dicen que si aparece en ese cerro, en el área donde está cemento, si aparece un mentado indio, que dicen que prácticamente hay un tesoro ahí. Es muy conocido que la gente de toda esa zona de Mieleras conozca, o las colonias que están para allá, Dalias o Julietas, lleguen a saber que hay un hombre que es un indio. O sea, si anda el señor vestido así, me imagino que en forma, no sé si azteca o como sea, ¿verdad? Pero que él te habla y que te dice que te tienes que llevar todo el oro. Si no te llevas todo el oro, mejor ni entres. Entonces, había un señor que le trabajaba a mi papá. Y este señor, yo sí recuerdo que traía unas monedas muy grandes. Realmente yo no les sé decir si eran centenarios, porque yo recuerdo que las monedas de antes eran muy pesadas. Y me acuerdo que las dejaban caer al cemento y sonaban muy fuerte. Y que ese señor, ese indio le decía, pero las monedas eran muy, muy antiguas. El señor llegó a vivir como 3 días en lo que se metió a la cueva y literal falleció. Muchos hay una explicación también de que donde hay esa zona, pues tienes que prender por el gas, ¿no? Que se queda. Sí. Y otras porque también la entidad que está ahí, que está custodiando el tesoro, también te puede matar. Sí, porque también a veces No la sé si ustedes lo han entidad escuchado, elige, dicen que cuando es lo de los tesoros así, que la entidad elige quién Yo sí sí, he quién no, escuchado ¿verdad? algo Ajá. de esa historia, pero no sabía en qué parte de... De aquí. Es que lo que Ajá. pasa, bueno, que aquí en Torreón, lo que es la comarca lagunera, como fue zona de batalla de mucha pelea, sí hubo muchísima gente revolucionaria que guardaban o enterraban. De hecho, pues yo estudiaba en el IMES, aquí por la raya, no, es Calzada Colón, ajá. Y no voy a decir el nombre de la señora. Nada más Pero eso se sí lo apellida. mismo. Se apellida. Pues está muy cerca del IMES. Y me platicaba ella que literal en su casa abajo había así como el que hicieron el paseo ¿cómo se llama el paseo que está abajo? El canal de la El canal de la Perla. Sí. Literal. Y entonces haz de cuenta que la señora, no sé si realmente todavía viva. Yo recuerdo que tenía un tapete y era como un sótano. Y de adentro te salía el aire así súper frío, pero frío. Ujú. Y yo recuerdo que tenía unas construcciones hacia los lados que era adobe. El adobe antes se usaba mucho en ese tipo de construcción. Pero supuestamente decían que ahí es un túnel que directamente iba a salir donde hoy es la calle Hidalgo. Porque estamos hablando que el IMES está muy cerca de la calle Hidalgo por la Colón. Y que ahí efectivamente el papá de ella decía que había encontrado hasta cuerpos y que en la noche se escuchaban que gritaban. Como ahí mismo en la Alameda, sí, yo también llegué a saber de un hombre que se aparecía mucho. No sé ustedes, pero yo sí llegué a saber. Pues en la Alameda se habla de varias personas que se aparecían. Ha habido, pues, casos de las personas. Puede ser que sean Ajá. personas que se juntaban ahí. Comento porque yo me llegué a juntar en la pulga de la Alameda. Ajá. Y sí se llegó a escuchar que chavos de ahí pues, los desvivían o cosas así. A lo mejor puede ser eso. Mi hermana platicaba que por donde está una noria, ahí en la Alameda, mataron a un señor. Estoy hablando como de los años 80, no sé realmente. Sí, ¿Había como una noria? Sí, pues ya ves que hay norias ahí en la Los Alameda. canalitos. Pues ya ves que están canalitos ok. y unas norias. No sabía, desconocía la Y verdad. ahí mataron a una persona y después a ese señor lo miraban. Ujú. Ahí directamente. Pero pues es como volvemos. Es como no sé si llegaron a escuchar de aquí del bosque Venustiano Carranza, que también se contaba muchísimo la leyenda de una bruja. No, a ver, Sí. cuéntame. Sí, o sea, a mí un yo duende. sí realmente llegué a escuchar bastante eso. No sé si gente de aquí de Torreón también vuelva ahí, nos escriben en los comentarios, pero llegan a comentar que una bruja ahí que la miraban muchísimo ahí. Yo realmente no, porque nunca, han sido pocas las veces que he ido al bosque de Venustiano Carranza, pero sí nos platicaban muchísimo Pero eso. si están de acuerdo, no sé si ustedes sientan lo mismo que yo, pero yo siento que el bosque Venustiano Carranza entras y se siente una energía muy, o sea, no mal, pero es una energía fuerte, o sea, se siente imponente, se siente Fíjate algo... que a mí no me gusta el bosque, o sea, yo me siento mal cuando voy ahí. Es que se siente raro, bueno, tiene una energía extraña que yo, bueno, y las veces que yo he ido, que ya tiene, mucho tiempo que ya no Mucho voy, tiempo. ya de ahorita recuerdo y sí digo, o sea, entras y, güey, o sea, se siente una O sea, ni energía... en el Mercado se Juárez, que siente una- tienen tanta brujería. Se siente una energía fuerte, se siente una energía que impone, que entras Ajá. y dices tú, ay, como que está pesado, se siente pesado, ¿no? Pesado, ajá. Sí, o Sí. sea, ¿tú qué más historias nos tienes, hermana? Sí, pues mire, yo puedo platicar la historia también de
Ese de, así de que lo que se nos ha parecido y todo. Bueno, a mí me llegó a pasar también de que una vez yo tenía entendido que me estaban haciendo cosas. O sea, De brujería. De Ajá. brujería. Entonces, pues yo también estaba haciendo así unos movimientos y todo. Pero en una madrugada, esa vez a mí sí me dio miedo. Sí sentí miedo. Ujú. Esa vez a las 3 de la mañana, entre 2 y 3 de la mañana, se escuchó, o sea, un ruido. Y yo pensé que era el ventilador. ¿Por qué? Porque en ese entonces todo se me rompía. Los ventiladores girando y de repente se me rompía todo. Y esa vez me levanté y dije, yo pensando que era el ventilador. Ajá. Dije, ¡ay, mi ventilador! Y lo desconecté y se siguió escuchando el ruido. Y en eso se me hizo raro y fui a la cocina y era la licuadora que estaba prendida. O sea, se encendió Se literalmente encendió sola. literalmente, pero yo en eso sentí una presencia. Ujú. Pero una presencia grande y yo estoy tan segura que era la Santa Muerte. Pero te hacían cosas con ella, ¿no? Con la Sí, deidad. me habían dicho que la persona que me estaba molestando con ese ente. Entonces yo, en eso que me volteé, sí dije, ya déjenme en paz, ya dejen de estar, pues sí. Fregando. malas palabras. Ajá, sí, con otras palabras. Ch- Pero sí sentí sí sentí el ente así, o sea, grande. O sea, Imponente. Imponente. Y Ajá. esa vez sí sentí miedo, la verdad. Y también pues me estuvo pasando porque mucha gente dice que mucha gente no le gustan los animales. A mí me gustan mucho los animales, de hecho tengo muchos gatos ahorita. Y en ese entonces tenía nada más una gatita. Ujú. Y estaba en la cocineta, estaba en mi garrafón, arriba de la cocineta, y estaba mi gata arriba del garrafón peleándose con alguien. Pero yo vi que estaba una sombra parada, que yo pensé que era mi hijo, que eran como las 8 de la mañana. Ujú. Y le grité a mi hijo que por qué se había levantado, porque mi hijo siempre se levantaba bien tarde. Y se me hizo raro, sino que la gatilla se estaba literal, o sea, peleando con alguien, o sea, le estaba aventando así zarpacillos. Ya fue cuando agarré como que la onda y me levanté. Y la sombra, era una sombra, salió, pero en friega. O sea, literal, sí, pues era una bruja. Ujú. Lo que andaba ahí rondando, o sea, sí me han pasado varias cosas así, como que dices, Es que los gatos son guardianes. son guardianes. De hecho, a mí cuando a veces me quieren hacer algo, les ha caído desgraciadamente a mis Animales. bebés. Sí. Sí, pues normalmente es donde caen animales, plantas. plantas. Ajá. Que es donde normalmente sí todo este tipo de cosas. O de energía, ¿no? Más De que nada, energía, pues sí, más que negativa. Te pueden pues llegar a caer. Fíjate que hablando de energías, yo también recuerdo muchísimo de los cines de aquí de Torreón. Ujú. De que sí nos han pasado esas situaciones, algo fuerte. Bueno, la que nos pasó más fuerte es la que está acá por Walmart, en el cine. En ese cine sí nos llegó a pasar una experiencia así literal terrible, tanto que tuvimos que salir de la sala, ¿eh? Y nosotros somos fanáticos, sí, a las películas de terror. Y a lo que estábamos platicando de la vez pasada, de que pues había pasado eso y era bastante, o sea, era bastante el miedo Sí. que sí nos La generaba. energía que se sentía. Sí, yo creo que hablando de lo que decía de los animales de Paola, fíjate Ajá. que sí, yo la verdad siento una pena muy grande por la gente que, ay, híjole, no sé si pues decirlo, pero sí la verdad siento muy feo que los animales sufran Ujú. por esa parte o que los utilicen en rituales así. Yo creo que es algo muy muy triste, o sea, Como muy rituales triste. satánicos. Sí, Sí. pues rituales así fuertes. Entonces, sí, es muy triste que la gente, pues, haga eso, pero pues bueno, yo respeto, ¿verdad? Pero sí, se me Dale. hace muy, muy mal plan. Yo sí realmente no entiendo el por qué. Bueno, el sacrificar un animal hay muchísimas religiones, ¿no? Como por ejemplo ahorita la santería, que es una de las más comunes que te hacen para ofrendar. Normalmente son aves. Muchísimas personas pues ponen lo que viene siendo frutas, ya dependiendo, ¿no? De lo que sea, y cada quien se respeta desde su punto. Yo tengo amigos que son luciferianos, que están muy metidos en la religión del sendero izquierdo.
bueno, se le dice así el sendero izquierdo, parte de una leyenda desde la India, que de ahí se conoce el sendero derecho y el sendero izquierdo. Y ellos me cuentan que dice que normalmente ellos no hacen sacrificios de sangre. No. O sea, al demonio no le sirve tu alma. ¿Para qué la va a querer? O sea, para empezar, ¿para qué? Vieja. O sea, para empezar va a decir al demonio, o sea, ya hiciste mucho desmadre, yo para qué lo quiero, ¿sí? O sea, yo siento que más que nada eso es hacer como que blasfemar, ¿no? Ya es llegar a ese tipo, porque sí he sabido yo de muchas sectas que inclusive pues son, desafortunadamente son seres humanos, ¿no? Pero yo sí personas que realmente están súper megas estudiadas en este campo. Y yo realmente mis respetos para ese tipo de personas que son luciferianas porque, o sea, me sorprendo muchísimo porque ni se meten con el prójimo, ni no te hablan mal de la persona. Y en cambio cuando vas acá a una iglesia apenas viene saliendo, oye, ¿viste qué está? ¿Y cómo iba vestida? Y, o sea, eso a mí realmente... Son personas muy cultas. Sí, o sea, son como tipo el judaísmo. Son muy metidos dentro de su religión. Así, literal. Y fíjate, y o sea, eso sí es cierto, Lo de la iglesia, te comento porque yo cuando estuve metida en lo de la iglesia, a mí me trabajaron ahí dentro de la iglesia. Una persona de ahí dentro de la iglesia no me hizo un fuiste tan lejos ahí mismo. Sí. Comentaste, sí. Sí, les comenté que una persona de ahí mismo de la iglesia me hizo un desespero. Oye, Pau, pero ya ahorita que estás hablando de un desespero, porque pues mucha gente a lo mejor ha escuchado nuestros capítulos anteriores, otros no. Cuéntanos más. ¿Cuáles son los síntomas? Porque puede haber muchos, pero tú, ¿qué era lo que sentías en magia negra? O sea, ¿qué era lo que tú llegas a sentir? Ay, pues yo sentí una desesperación por ir a buscar a esa persona. O sea, una desesperación así muy grande por querer estar con esa persona, o sea, salir, literal, salir corriendo. Pero lo sentía más, fíjate que en ese entonces yo trabajaba en unos centros comerciales, que uno está en Revolución, uno en Independencia y otro por Senderos. Esa persona vivía cerca de senderos. Cuando yo andaba ya cerca de senderos es cuando más sentía esa desesperación. O sea, lo soñaba todos los días. Todos los días literal lo soñaba. Todos los días. O sea, es horrible que te hagan ese tipo de trabajo. Es un desespero. O sea, pero a pesar de todo lo que hacía, pues no caí. O sea, pero te hicieron una liberación. ¿O te curaste tú aparte? Sí, pues sí, ya al último. Me tuve que yo curar, sí, aparte, yo salí de la iglesia por ese motivo, por esa persona, porque ya era mucho conflicto con esa persona. Fíjate que también un padre que es amigo mío me llegó a platicar que cuando él estaba dando la misa, que es el tiempo de la Eucaristía, tuvo que sacar a 2 mujeres, literal así habló y dijo: esas 2 personas que están allá, por favor sálganse y no tienen derecho a comulgar, porque sabía que cuando les daban la hostia la guardaban y la usaban para muñecos, para hacer magia negra. O sea, sí. A mí me lo llegó a platicar. Bueno, Manu, y por ejemplo, ¿qué poder les da el usar la hostia? Pues lo que pasa es que aquí estamos hablando de algo muy fuerte. O sea, tú muy bien sabes que la misa, pues, es como todo, ¿no? Es una celebración, es un conjuro, porque pues, realmente es lo que se hace, ¿no? Una invocación. Ajá. Entonces, pues, tú estás hablando aquí de un ser supremo, que estás hablando con Jesucristo. O sea, es un ser supremo grande, como Krishna, Mahoma, como tú quieras, pero es algo muy fuerte. Y entonces es una energía muy potente, ¿no? Agarras algo que, pues, está bendecido y lo usas. Aparte, para que también los demonios no te puedan chingar. Bueno, a lo que yo me han platicado, yo he estudiado, yo sé que también primero tienes que encomendarte a lo divino. Para que no te puedan dañar, obviamente. Porque para empezar, el primero es Dios, ¿no? Sí, o sea, aquí sin claro. importar el primero es Dios. Entonces tú tienes que pedir permiso para que puedas llegar a hacer ese tipo de cosas. Pero de que lo existe, realmente lo existe. Yo como les digo antes, esto para mí era como que X. Porque a lo mejor lo ves muy material en la forma de que a lo mejor hay mucha gente que es muy charlatana. Sí. Y lo ves tú así como de X, o sea, es charlatanería. O yo no creo. Pero ya cuando empiezas a estudiar conciencia, cuando empiezas a estudiar más a fondo, que empiezas a conocer más seres místicos, o sea, simplemente ves la vida de Buda, empiezas a ver, no sé, como Pachita, como el filipino que también curaba, que tenía otro grado de conciencia más grande, es cuando dices tú,
existe algo más. O sea, no nada más puede ser lo que es el mundo, porque el mundo de nosotros de ahora simplemente es el teléfono, el celular, las redes sociales, el chingarte a trabajar y el estar ahí. Ese es literalmente es el mundo, pero nadie se detiene a decir, ok, mira, aquí están las Pléyades, ¿no? Aquí está el cinturón de Orión. Tal día este planeta está dedicado a tal deidad. O sea, todo eso se ha perdido. Y a lo mejor anteriormente a la gente de antes la podías catalogar, pues, como podíamos decir que a lo mejor no tan sabia, pero de ahí vienen los grandes sabios, las grandes civilizaciones como Grecia, Egipto, el Imperio Romano, inclusive aquí en el mismo México, que tenemos pues el gran Imperio Azteca también. Todos son conocedores de la luna, todos son conocedores del sol, y nadie se centra a ver esa parte. Todos se centran nada más a ver la parte material, pero cuando dices tú, bueno, ¿dónde queda mi parte espiritual? ¿Qué más puede haber más allá? De ¿Sí? hecho, inclusive te iba a comentar ahorita que platicábamos de la gente que es de religión luciferiana. Ajá. No sé si ustedes se ponen a analizar, pero bueno, hay gente que no se toma el tiempo, pero nosotros ya saben que pues obviamente sí. Pero yo considero que la gente que es luciferiana o la gente que en realidad está súper metida en su religión, pues que es del sendero izquierdo, como dice Manu, o sea, es gente que en realidad es muy entregada. O sea, ahí no es como nosotros de que en la misa de que, ay, ahora no voy a ir. No, ellos son súper, la verdad, Ajá. pues lo voy a decir literal, o sea, mis respetos porque son personas muy entregadas. Sí. Y es gente que en realidad es humilde, es gente que en realidad a veces ni te das cuenta que lo son. Y como lo platicábamos ahorita, o sea, hay gente que en realidad no generalizo, pero hay gente en realidad que está en la iglesia que dices tú, güey, o sea, ¿qué vas? O Güey? sea, Si a eres- mí... ¿A qué Ajá. vas si eres una persona que pues no? Entonces, Literal. a lo que voy es que digo, o sea, ¿cómo puede ser posible que esa gente sea a veces mejor persona que la gente que en realidad es cucaracha de una iglesia, ¿verdad? Con perdón de ustedes y del público, ¿verdad? No, pues es que tienes toda la razón, porque pues a final de cuentas, si te lo podemos decir, a lo mejor que te consideras, si hacen que... ¿En qué religión te consideras? Pues bueno, vengo de un estatus, de una familia, una parte judía, una parte, la mayor parte católica. Pero dices tú, ay, soy católico nada más porque voy a... Conveniencia. Por conveniencia, ¿no? Porque un domingo voy porque hubo un bautismo. Y pues no estás siendo realmente un católico, porque no estás ayunando, no te estás entregando a la iglesia. Entonces ahí es donde llega todo ese tipo de personas que dices, hay mucha gente también muy entregada. O sea, mucha gente realmente también en la cristiana que la verdad yo he visto así Sí. de que Sí. se tumban. Cuando te entra el espíritu, pues yo sabía que los espíritus del Espíritu Santo son 7, no de tumbarte realmente en un espíritu, pero cada quien sus respetos. Y luego así como que literal el que siempre se cae y el camarógrafo nunca se cae. O sea, se caen todos menos el camarógrafo. Y es donde tú empiezas a ver, bueno, qué parte de conciencia puedes tú también meter. ¿Sí? Sí, O claro. sea, todo este tipo de Pero cosas. sí es cierto lo que te decía yo de que, por ejemplo, Manu tiene gente, bueno, conoce gente así luciferiana que tú la ves y pues súper buena onda. O sea, la verdad es gente que, como dice Manu, respetan la vida, respetan a los animales y dices tú, wow, o sea, Y que de primero a mí me daba miedo, ¿eh? sí, de primero así nos daba así como que... O sea, como cuando... Es que como hemos Es como la historia de Lucifer. Algún día, a ver, vamos a hacer un episodio para hablar, si quieren, acerca de demonios o la Fíjate que historia sí, de estaría Lucifer. bueno. Que al pobre lo hicieron todo mal y la historia original viene desde Grecia. Pero Sí, hay que gente. dejar un tiempo Sí. para darles ese tiempo para... Ese tema. Ajá, para hablar de ese tema. Sí, porque pues ya se nos terminó el tiempo y siempre se nos va muy rápido platicando, Sí. ¿verdad? Y pero sí, realmente, pues tener esa conciencia, ¿no? De realmente de lo que vamos a hacer. Pero por ahí si alguien de ustedes tiene alguna historia paranormal que nos quiera compartir, mándenla con muchísimo gusto. Acuérdense que yo estoy como Manu Satarain en Instagram, igual en Facebook. Mi correo es menisatarain87@gmail.com. Si no es conmigo, puede ser con Pao, con Azael, Paola. Sí, mi Instagram es Pau del Valle y en Facebook estoy como Ana Pau Valles. Si gustan mandarme también sus historias, ahí con mucho gusto las recibo y pues las compartimos aquí en el podcast.
¿Tú, Azael? Bueno, yo estoy como Azael.Villalobos en Instagram y en Facebook estoy como Azael Villalobos. En TikTok también estoy Azael Villalobos. Mándanos tus historias, los temas de los que también quieran que toquemos. Si les interesa algún tema que digan, quiero que hablen de esto, quiero que lo desglosen a gusto, pues ya saben, mándenlo y envíenlo para que estemos aquí hablando sobre los temas que a ustedes más les interesan. Que por cierto, vamos a también empezar a hablar de temas diversos, no solo paranormal. Por si quieren que platiquemos, no sé, sobre el feminismo, sobre hombres machistas, sobre lo que ustedes quieran. Tiene que ser tema variado para también tenerles nuevas temas a tratar, para que entretenerlos un ratito y se pasen un momento agradable con nosotros tres. Y pues bueno, ha sido un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias al equipo y pues muchísimas gracias. Esperamos vernos en la próxima con un nuevo tema y ahí ya les hablaremos de que sea nuestro próximo tema. Pero ha sido agradable que estén con nosotros, ¿sí? Hasta la próxima, luego. Cuídense. Hasta luego, bye.